necesito, Señor, de ti en esta noche. Mi alma necesita ese alimento, Dios, porque es la que fortalece nuestras vidas, tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, el día de hoy. Qué hermoso Jesús. Te adoramos, Rey precioso. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Estamos contentos y felices con el Señor. Me da gusto de verles a cada uno de ustedes, a los que he visto cerca y lejos, en tiempo y apenas. Sean todos bienvenidos. Hoy quiero tocar un tema, amados hermanos, que yo lo tocaba con una de las iglesias, pero creo que también ustedes lo necesitan. Quiero que abran su Biblia en el capítulo 7 de Apocalipsis. El tema que yo quisiera usar en esta hora que vamos a desarrollar, lo voy a hacer haciendo una pregunta. Y el tema que queremos desarrollar el día de hoy ha sido un tema muy controversial, hermano, en todo el mundo cristiano, religioso. Ha sido un tema, amados hermanos, que muchos discuten, pleitean. Hoy queremos tocarlo con la ayuda del Señor. El tema que yo quisiera tocar el día de hoy es acerca de los 144,000 sellados. La pregunta es, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Miremos que la Biblia nos dé la respuesta. Hay algunos que dicen que este número es un número literal, otros espiritual y otros simbólicamente. Es cierto que la Biblia, amados hermanos, se debe interpretar espiritualmente, literalmente y simbólicamente. Pero cuando la Biblia habla algo literal, es algo literal. Y cuando habla algo alegórico, es algo alegórico. Cuando la Biblia habla algo espiritual, es algo espiritual. Dice la palabra del Señor, capítulo 7 de Apocalipsis 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios, el Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de José y 12,000 de la tribu de Benjamín. Puede ocupar su lugar. La pregunta es, amados hermanos, ¿quiénes son estos 144,000 que han sido sellados en sus frentes por un ángel? ¿Quiénes son, amados hermanos?
Hay mucha controversia hoy en día. Todas las religiones, ellos hacen su propia interpretación. Cada uno, amados hermanos, interpreta como mayor le parece. Uno dice, amados hermanos, que esto es algo simbólico. Otro dice, amados hermanos, por ejemplo, están los que son los testigos de Jehová. Ellos dicen que esto, amados hermanos, es algo simbólico. Ellos dicen que esto es el Israel espiritual. Y los 144,000 dicen que son ellos, un grupo de testigos de Jehová, que son esos ancianos consagrados a Dios, que son esos ancianos espirituales que se mantienen cerca de Dios. Ellos le llaman el pequeño remanente, los cuales dicen que serán los únicos elegidos para ir al cielo. El líder de ellos, un hombre llamado Charles Russell, un hombre que nació ya por los años 1852 y que murió en el año 1916. Esta persona, amados hermanos, es el fundador, que él viene de padres que practicaban la religión presbiteriana, pero por algún motivo a él no le gustó. Él se fue con los adventistas. No le gustó algo de los adventistas, y siendo un joven de 18 años, él comienza a hacer sus propios estudios, lo que hoy se le llama células, cultos en hogares. Siendo un joven, amados hermanos, ya no quiso ser enseñado. Él se consideraba un maestro, una persona capacitada. Pero por eso Pablo decía a Timoteo: ten cuidado, nunca pongas enfrente como líder a un joven, a un neófito. La palabra neófito quiere decir un inmaduro, una persona que no tiene la experiencia espiritual de madurez. Porque dice el apóstol Pablo: no sea que inflándose vaya a caer en lazos del mismo diablo. Y eso le pasó a este hombre, Charles Russell. Él comienza, amados hermanos, a hacer su propia interpretación. Comienza dando clases a jóvenes. Se le llamó, amados hermanos, en aquel tiempo cuando él comenzó, ellos se llamaron, amados hermanos, estudiantes internacional de la palabra de Dios. Más tarde fueron llamados los testigos de Jehová. Ellos, amados hermanos, decían que Cristo iba a venir en el año 1914. No vino. Charles Russell murió 2 años más. Después se le había dicho que hasta el año 1918 Dios iba a reformar todas esas cosas, que Dios no había venido en algo literal, sino que Cristo vino algo espiritual. Ellos se consideran que ellos, hermanos, son los 144,000 sellados, que son los que irán al cielo, amados hermanos. Son personas, ellos dicen, escogidas de entre todos los hombres. El resto de todos los testigos de Jehová dice que son los que aparecen en el verso 9. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas
y con palmas en las manos. Y clamaban a grande voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraban sobre su rostro delante del trono y adoraban a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso estos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá la mano, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán más hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Ellos dicen, amados hermanos, que el resto de todos estos son los testigos fieles. Ellos dicen que ninguno que no sea testigo de Jehová puede formar parte de los 144,000 sellados. Ellos dicen que nadie que no sea testigo de Jehová puede estar en esta multitud que se le pregunta a Juan de dónde son y quiénes son. Nadie dice que puede formar parte de esto. Necesita ser un testigo de Jehová y bautizado. Porque un testigo de Jehová, ellos se han comprometido a dedicarse a Dios, a servirle a Dios y a predicar de casa en casa. Si la persona no es bautizada, él no tiene responsabilidades. Ya cuando la persona es bautizada, entonces tiene que tomar sus responsabilidades según ellos. Ahora, la pregunta que yo hago es el tema: ¿quiénes son los 144,000? ¿Y quién es esta gran multitud que mira el apóstol Juan? ¿Quiénes son? Es importante que sepamos esto nosotros, hermanos, porque estos 144,000, dice la Biblia, la gran multitud, dice que se le dijo a Juan: estos son los que han salido de la gran tribulación. Yo he enseñado que hay 7 años de gran tribulación. Los primeros 3 años y medio se le llama la tribulación, cuando el anticristo hará su aparición y hablará de paz y tratará de unir los países a que entren en una paz. Se den la mano a los presidentes que hoy se odian, Israel y los palestinos. Pero después de los 3 años y medio, yo le he enseñado que la Biblia dice que el anticristo se quita su máscara. Y entonces, amados hermanos, enseñará lo que él es. De allí, de esos 3 años y medio para adelante, comienza lo que es la gran
tribulación. ¿Sí me entendió? Los 3 años y medio, ¿cómo se le llama? Dígalo en coro. La tribulación. Si estuvieran aquí todos los hermanos testigos de Jehová, y lo dijeran fuerte. Pero ustedes no sé si estén confundidos, no saben, no comieron, están dormidos, o su mente no está aquí. Oiga bien, pero dice la Biblia que estos salieron de la gran tribulación. Capítulo 14 también dice que los 144,000 fueron sellados, amados hermanos, en la gran tribulación en los últimos 3 años y medio. Capítulo 14, Apocalipsis, verso 1. Después miré y aquí dice: el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en sus frentes. Oí una gran voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran truenos, y una voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Oiga bien, ¿qué cosa dice, amados hermanos? Que estos sellados, capítulo 13 de Apocalipsis, estos 144,000 que fueron sellados cuando ha dado inicio a la gran tribulación. Por eso comienza diciendo el capítulo 7, después de esto. ¿Después de qué? Cuando miramos el capítulo 6, dice que Juan miró el caballo blanco, luego miró el caballo rojo, le dio una espada, será como el anticristo. Va a comenzar, hermanos, la guerra para que se maten unos a otros. Luego miró el caballo negro, que después de la guerra vendrá una hambruna grandísima en la tierra. Después miró el caballo amarillo que representa la muerte, donde se contaban muertos por montones, donde dice la Biblia, hermanos, que luego fueron muertos por una plaga, la tercera parte. Después dice que cuando había dado inicio la gran tribulación, dice que los ángeles se les mandó que paralizaran toda obra satánica de los 4 vientos del continente. Viento significa guerra, significa, amados hermanos, que habrá, hermanos, violencia en ese tiempo. Pero Dios dice que todo se paralice para que sellen a los siervos de Dios, los 144,000. Cuando los han sellado, estos serán los predicadores que estarán predicando en la gran tribulación. Capítulo 13, verso 7, dice la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 6, comenzando del 6, capítulo 13, dice: y abrió su boca
Él blasfemia contra Dios, o sea, el anticristo. Contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, el anticristo va a abrir su boca en la gran tribulación. Va a blasfemar contra Dios. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 4, dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios, pedirá que lo adoren como Dios. La gente, amados hermanos, lo adorará al anticristo, blasfemará contra Dios y contra todos los que estamos en el cielo. Él dirá a todo el mundo: esa lacra de gente yo la desaparecí. Yo mandé a los marcianos, los hombres, para que se los llevaran. Y él blasfemará en grande manera contra los lavados con la sangre de Cristo, de los que ya estamos en el cielo. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que esta bestia hablará pestes. Y dice el verso 7, y se le permite hacer guerra contra los santos. No son los 144,000, los santos, los sellados. Hace guerra, dice, contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Oiga bien, ¿qué cosa dice la Biblia? Que el anticristo le va a hacer guerra a los 144,000, que serán los predicadores, las primicias, y dice la Biblia que los matará a todos, a los 144,000. Pero está otra gran multitud que también sale de la gran tribulación. La pregunta es: ¿quiénes son esos? Porque sabe que muchos piensan que esa es la iglesia. Vaya conmigo a Apocalipsis 19, versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y con la voz, dice, y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Acuérdese que la palabra santo es separado, apartado, dedicado exclusivamente para Dios. A los 144,000 se les llama los santos, porque fueron dedicados, separados exclusivamente para la gloria de Dios. No de cristianos, no la iglesia moderna que tenemos hoy. Hoy le sirvo a Dios, mañana ya no tengo ganas, mañana estoy desanimado, mañana me voy al baile, me voy a la fiesta, me voy al cole, me voy al fútbol, me voy a la cancha, me voy a pescar, me voy a la playa, me voy a la pulga, me voy al mall. Ay, después voy a la iglesia. Estamos hablando de esa iglesia moderna, porque a esa iglesia se le llama insensatos, burros, cabezones, orejones, que vino el esposo y se quedaron. Escuche bien, estamos hablando de una
iglesia verdadera. ¿Qué cosa dice? ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué dice? Gocémonos y alegrémonos y demos gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción, la actitud, los hechos justos de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me mostré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y comienza a decir entonces el 11: y el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. No me confunda el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 con este. Este es Jesús. Este es el Rey de Reyes y Señor de señores. El jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis es el anticristo que quiere imitar a Jesús. Pero dice el 12: y sus ojos eran como llamas de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de unas ropas teñidas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo blanco y limpio. Cristo viene por una iglesia santa, limpia y sin arruga, y le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino de el furor, oiga bien, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, aclamó de la voz diciendo a todas las aves que volaban en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todo libre esclavo, pequeño y grande. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para la guerra contra el que montaba el caballo y contra el ejército. Y la bestia fue apresada, con ella, quien es la bestia, el anticristo, con ella el falso profeta, que habían hecho delante de las señales de los cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Ahora yo le pregunto:
estos que están en el cielo, estos que están para celebrar las bodas del Cordero. Porque de los 7 años que la iglesia sube, al final de los 7 años es que se lleva a cabo las bodas del Cordero. Dice la Biblia que se ha preparado antes de casarse de las bodas. El Señor lleva a su iglesia. La Biblia dice que el Señor, hermanos, se sentará en su trono y ahí llamará a cada uno de nosotros. Dice que preparará a la iglesia para presentarse como una virgen pura. El Señor dice que la preparará, nos dará la corona. La iglesia hermosa, preciosa, tendrá coronas, dice la Biblia. Se vestirá, el Señor la vestirá de lino finísimo, hermoso, precioso. La iglesia nos presentaremos para recibir los galardones. Usted mira que la novia, cuando viene, lleva un ramo aquí, lleva otras cosas acá, va bien adornada, hermosa, hermosa, preciosa. Al final de los 7 años, cuando la iglesia está hermosa, bella, preparada, entonces nos casaremos. Pero la pregunta es ahora, hay 3 grupos. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Quiénes son la gran multitud? ¿Quién es esta novia? Pero aquí hay otro problema. Ahora dice: bienaventurados los que fueron invitados a las bodas del Cordero. La novia no puede ser invitada, señores. Ella es la novia. Entonces ya no hay 2, 3 grupos, hay 4. ¿Cómo le hacemos aquí? Aquí es donde se patinan, donde mucho mejor hacen sus propias interpretaciones. Esto debe de quedar claro, hermanos. Los 144,000 son sellados en la gran tribulación, y estos claramente son de las 12 tribus de Israel. Que esto quede claro, porque la iglesia es una y Israel es otro. La iglesia, la Biblia dice que Cristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, los que lo aceptan como Señor y Salvador, los que son lavados con la sangre de Jesús, los que son sellados con el Espíritu Santo, sea mexicano, sea salvadoreño, hondureño, guatemalteco, americano, chino, moreno, todos somos la iglesia de Cristo Jesús. Oh, alabado Dios, somos los que componemos el cuerpo de Cristo. Somos la novia de Cristo. Todos los que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces los 144,000 es el trato de Dios que tiene con Israel en la gran tribulación. Ellos lo han rechazado desde hace 2000 años. Ellos no aceptan que Jesús es el Mesías que profetizaron los profetas, porque ellos esperaban ver un Mesías hablando militarmente, que llegara con sus ejércitos, destruyera al imperio romano, destruyera a todos sus enemigos y que ellos pudieran estar reinando. Pero muchos se decepcionaron cuando lo vieron que entró en un burrito.
Y que todos, amados hermanos, era gente pobre, y todos iban poniendo ramas para que él pasara por ahí. Hosana, Hosana. Iban ellos alabando, adorando. Baruch Hashem Adonai, Yahshua HaMashiach. Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor Jesús. Baruch Hashem Adonai, Yahshua HaMashiach. Alabado sea Dios. Ellos no saben que vino a conquistar una novia hermosa, preciosa, que es usted. Pero en la gran tribulación, Dios levanta a estos 144,000 que no serán más que judíos. Por eso es que la iglesia ya se ha ido, porque a la iglesia el Señor Jesucristo le puso 5 ministerios para que la prepare. Esos 5 ministerios tenemos que hacerla de estilistas. ¿Cómo se llama el que prepara a la novia? No es estilista, ¿verdad? Ahí va. Porque también tiene que preparar el vestido. Otro es el que le da el peinado. Entonces Dios dejó, dice la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 8 en adelante, hasta 13, 14, 15. De que subió, dice, a lo alto. Primero bajó hasta las partes más bajas y llevó cautiva la cautividad. La palabra cautividad quiere decir seno de Abraham, quiere decir paraíso. Llevó a todos los que estaban en el paraíso, en el corazón de la tierra: Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, todos ellos. Dice que los trasladó al tercer cielo, porque Pablo después subió al cielo, fue elevado y subió al paraíso de Dios. Y dice la Biblia que subió y llevó cautiva, los llevó a todos, los trasladó. Ahora todo el que muere en Cristo no va al paraíso de la tierra, va al tercer cielo. El que muere en Cristo, el que se murió en pecado, se va al infierno. No esperes irte al cielo. ¿Están oyendo los tibios? ¿No? ¿Están oyendo? Gloria al Señor. Porque los tibios Dios los va a vomitar. ¿Sí sabía usted eso, verdad? ¿Sí sabía que los cristianos insensatos, orejones, cabezones, les va a decir no los conozco? Sí saben eso, ¿verdad que sí? Pregúntale al que está a su lado. ¿Y uno? ¿Usted sabe eso? Dígale entonces por qué andas todo tibio, sancochado y todo bajo. ¿Por qué? Si ya lo sabes. ¿Qué cosa dice la Biblia? Que el Señor lo llevó y dio dones, dio ministerio a los hombres, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros o doctores. ¿Para qué? Textualmente dice, para preparar a los santos para el día de la redención, el día del arrebatamiento. Cuando la iglesia sea arrebatada, se terminan los 5 ministerios. Olvídese de que le van a estar sacando los billetes. Los mentados apóstoles, haz un pactito de $1000. Haz un pactito, da tu casa, da tu carro, da tu mujer. Y algunos le dicen, bueno, la casa no te la doy ni el carro, pero mi mujer si quiere, llévatela. Hello. O sea, no habrá esas cosas. En la gran tribulación, el Señor levantará 144,000 que serán los predicadores. Luego el Señor levantará 2 testigos. La posición mía es que será Moisés y será Elías.
Otros dicen que puede ser Enoc, pero la posición que yo tengo, no. Porque dice la Biblia que Enoc fue arrebatado para no ver muerte. Y la Biblia dice que los dos testigos, el anticristo los va a matar. Ah, pastor, pero usted puede decir, yo soy bíblico. Dice Hebreos 9:27 que está establecido que los hombres mueren una vez y después el juicio. Usted me dirá, entonces Enoc tiene que morirse. Bueno, pero si a Dios no le plació que se muera, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Si Dios dice que fue arrebatado para no ver muerte, entonces ¿quiénes somos tú y yo? Ahora, amad eso, dice la Biblia en 2 Corintios 15:51. He aquí yo digo un misterio. Escuchen, he aquí yo digo un misterio. No todos moriremos. Entonces tienen que morir todos. Porque dice Pablo en 2 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que estemos vivos. Entonces, este es un misterio. Si la Biblia dice que es necesario que todos los hombres mueran y después el juicio, pero dice Pablo, pero yo les digo un misterio. No todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados, dice el apóstol Pablo. O sea, la iglesia. Ahora, estos son, hermanos, de las tribus de Israel. Ahora, esta multitud que fueron lavados con la sangre de Cristo, y ahorita ya usted debe saber quiénes son. Dígale al que está a su lado quiénes son. Dígaselo. Dígale, estos son los que recibieron a Jesús como Señor y Salvador en la gran tribulación. Los que fueron lavados con el Espíritu Santo. La única diferencia, que no tuvieron el privilegio como tienes tú y muchos de ustedes que rechazan este privilegio, ellos no tendrán el privilegio que tienes tú y yo. Vos, you, como quiera usted entenderlo. ¿Entendió? Nosotros tenemos el privilegio de que somos sellados con el Espíritu Santo y en el corazón. Ellos van a ser sellados en sus frentes y por un ángel. La iglesia que recibió el sello del Espíritu Santo, ¿en dónde estamos? En las bodas, en el tercer cielo. Esas personas que están mirando, que están delante del trono del Señor. Este es otro dolor de cabeza. Porque la gente piensa que solamente el Señor nomás tiene un trono. Pero ¿qué dice en Mateo capítulo 25? ¿Qué dice Mateo capítulo 25? Por favor, rapidito. Yo tengo razón porque estoy estrenando Biblia. Me quebraron el vidrio de mi carro y me robaron mi mochila. Pensaban que yo traía mucho billete. Y lo que traía era mi Biblia y mi libreta y mis apuntes. En lugar de enojarme me dio gusto, dije gloria a Dios. Ojalá y que la lean, la palabra del Señor. Hubiera sabido, les dejo por lo menos unos 20 hombres allí. ¿Verdad que sí? Que se iban a robar y se los dejo saliendo de la Biblia para que la abrieran, ¿verdad que sí? Pero gracias a Dios que estoy estrenando. Luego Dios me bendijo, un hermano me la regaló. Ya la tenía en la casa, no más que no la había estrenado. Porque yo con mi Biblia viejita me siento mejor, ya estoy más práctico y todo. Y esta todavía, estoy como cristianos así, todos tiesos todavía, ya. Poco que no son. O sea que no son sensibles al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que debemos de ser sensibles. ¿Qué dice capítulo 25 de Mateo, versículo 31? ¿Qué dice? ¿Qué dice? 25, verso 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga, hablando de su segunda venida,
Su primera venida hace 2000 años vino a la tierra. Está hablando de su segunda venida. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Acuérdense, dice la Biblia, que cuando seamos transformados seremos como los ángeles. Seremos como los ángeles. La iglesia. Seremos como los ángeles. Tendremos un cuerpo, oiga bien, glorificado. Tendremos la capacidad de materializarnos y desmaterializarnos. O sea, los ángeles han mostrado que tienen la autoridad de materializarse y desmaterializarse. Por ejemplo, el ángel Gabriel, ¿cómo se le presentó a María? ¿Materializado o desmaterializado? Materializado. Lo miró él. Los ángeles que fueron a agarrar a Lot, ¿cómo se manifestaron? Materializados. El ángel que va a sacar a Pedro de la cárcel, ¿cómo se manifestó? Materializado. ¿Y qué pasó? En milésima de segundo que él se descuidó. Eso se llama materializarse y desmaterializarse. Jesucristo viene por segunda vez. No confunda el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo a la tierra. No la confunda. El arrebatamiento es uno. La segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga, si Cristo viene hoy, esto se llama el arrebatamiento. Se lleva a su iglesia, tiene que pasar 7 años para que Él venga por segunda vez a la tierra. La palabra segunda vez a la tierra porque Él pisará la tierra con sus pies. En el arrebatamiento Él llama a la iglesia del aire y la iglesia sube. Él no pone sus pies en la tierra. Y dice que viene, amados hermanos, con los santos ángeles. Entonces se sentará, ¿cómo? En su trono de gloria. ¿Cómo viene su segunda venida? ¿Acaso no puede ponerse el trono ahí en el aire? Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Escuchen, dice. Pregúntele a que está a su lado, ¿a cuál lado vas a estar tú? Pregúntele. Dígale, ¿a la derecha o a la izquierda? No, de veras, pregúntele. Yo quiero que haga un examen de ejercicio. Hágame ejercicio con su hermano. A lo mejor está ignorante en esto. Usted a lo mejor no quiere decir nada porque ya sabe, pero usted pregunte. Dígale, ¿a qué lado va a estar tú, vos? ¿A qué lado va a estar usted? Hermana Sonia, ¿a qué lado va a estar usted? Hermano Javier, ¿a qué lado va a estar usted? Hermano Francisco, ¿a qué lado va a estar usted? Hermano Isaí, ¿a qué lado va a estar usted? No se deciden todavía. ¿A qué? Hermanos, ¿tampoco ustedes se han decidido? Dígale al que está a su lado, ni a la derecha ni a la izquierda, señores. Porque el pastor, dígale, está hablando de la segunda venida de Cristo. Y dígale, y en la segunda venida no nos está diciendo que vinimos con Él. Y Él pondrá su trono de gloria y va a reunir a las naciones. Esto se llama el gran trono del juicio a las naciones. Este gran trono del juicio a las naciones va a ser en el tercer cielo. No. Va a ser en los ángeles. Pero antes de eso, acabamos de leer Apocalipsis 14.
antes de entrar al juicio, vamos otra vez porque me gusta mucho y a ustedes ya se les olvidó. ¿Qué estaban haciendo esos 144,000? ¿Cómo se mira esto, hermanos? Allí, hermanos, cuando mi Jesús está en ese trono de gloria y rodeado de millones y millones de los ángeles de la iglesia que viene por segunda vez con Cristo, que la iglesia ahora viene con Cristo, se fue como novia y ahora viene como esposa. ¿Cómo dice que miró Juan? Después de esto miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de los olivos, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su nombre. Escuchen, tiene que entender usted, yo ya lo he dicho muchas veces, la primera resurrección tiene diferentes turnos. El primer turno comenzó hace 2000 años con Jesús. La primera resurrección, repito, tiene diferentes turnos, pero todos esos turnos pertenecen a la primera resurrección. La Biblia dice en el capítulo 15 de Primera de Corintios, verso 20, dice que Cristo es las primicias de los que durmieron. Hay dos palabras y tengo que decir esto porque usted es bíblico y puede decir: no, pastor, Cristo no fue el primero que resucitó, fue Lázaro que resucitó primero que Jesús, fue el hijo de la viuda de Naín. Apunta esta palabra, la palabra resurrección. Hay dos palabras griegas para definir la palabra resurrección. La primera de ellas es egeiro, y la palabra egeiro quiere decir resucitar para volver a morir. Repito, la palabra resurrección es la palabra egeiro, que quiere decir resucitar para volver a morir. Ejercicio: Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Tabita, la que resucitó. Pedro resucitó, pero volvió. La hija de Cairo resucitó, pero volvió. ¿Cómo se llama esta resurrección? Quiere decir resucitar para volver a morir. Pero hay otra palabra griega para definir la palabra resurrección. Es la palabra anástasis. Anástasis. Y la palabra anástasis quiere decir resucitar para no volver a morir. Dígame quién de todos los que han resucitado no ha vuelto a morir. ¿No lo sabe? Pregúntele a que está a su lado: ¿quién? Dígale: el pastor ya lo dijo, que en Primera de Corintios 15, 20, el primero y la primicia que resucitó para no volver a morir se llama Jesús, el que estamos adorando. Alabado sea Dios. Él es la primicia, la primera resurrección. Dio inicio hace 2000 años con Cristo Jesús. Viene el segundo turno. Primera Tesalonicenses 4:16. ¿Quiénes son? La iglesia que murió, la iglesia que ha muerto, los hermanos que han muerto lavados por la sangre de Cristo. ¿Qué cosa dice el apóstol Pablo? Porque con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá el Señor Jesús, y los muertos en Cristo Jesús resucitarán. ¿Qué? ¿Cómo se llama esa resurrección? ¿Cómo? Yo quiero que no quiero irme.
que se vaya a otro? Pues yo no sé. Yo no quiero que usted salga de esa forma. ¿O usted cree que la iglesia va a resucitar? Los hermanos que murieron van a volverse a morir. Entonces, ¿cómo se llama esa palabra? Anastasis. La iglesia, los cristianos, los santos, lavados con la sangre de Cristo, resucitarán. Y eso quiere decir que resucitarán para no volver a morir, porque estaremos con el Señor por toda la eternidad. Ahora el segundo turno, el tercer turno, perdón. En el capítulo 11 de Apocalipsis dice que el anticristo va a matar a los dos testigos. Y la Biblia dice que están 3 días y medio en la plaza en Jerusalén. En el sentido espiritual es Egipto y es Sodoma. Egipto representa la ciudad que es gobernada por los demonios, porque yo lo he dicho, y Sodoma representa la homosexualidad. Yo le he dicho que Jerusalén del anticristo por unos días la va a convertir en capital del homosexualismo, donde se va a mover puro satanismo. Por eso la Biblia dice lo que acabamos de leer: cuando Cristo venga, al anticristo y al falso profeta lo va a aventar vivos al lago de fuego. ¿Y qué cosa dice la palabra del Señor? Ese es el tercer turno. A los 3 días y medio dice la Biblia que resucita. Oiga bien, y todos se dieron cuenta. Ellos resucitan para no volver a morir. Resucitarán con un cuerpo glorificado. Dice la Biblia que Elías fue arrebatado. Óigame, no miró muerto, pero Elías va a ser muerto. Moisés, no hallaron su cuerpo. ¿Dónde estará su cuerpo? Dice la Biblia, le dijo Dios a Job, cuando él quería contender con Dios, dijo: primeramente dime dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra, cuáles son los cimientos que puse, y dime qué cosas tengo yo reservado en las nieves para el día del juicio, o sea, el día de la gran tribulación. La mayoría de los teólogos concuerdan que Dios conserva el cuerpo de Moisés. ¿Y un cuerpo se puede conservar en el hierro? Sí. Sí, se puede conservar. ¿Lo va a resucitar? Sí, lo va a resucitar. Porque la Biblia dice que Elías fue arrebatado. Y muchos dicen que fue arrebatado y se lo llevó Dios al cielo. Pero si le preguntamos nosotros a Cristo Jesús, Él nos dice en San Juan capítulo 3, verso 13, dice que nadie subió al cielo. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿En dónde Dios lo tendría? ¿En dónde Dios lo llevaría? Pero no hay tiempo para eso. La pregunta es, después viene el cuarto turno, que resucitan, y esto pertenece a la primera resurrección. ¿Qué cosa dice? Que ahora Cristo en su segunda venida dice que ahora está con los 144,000. No dice la Biblia que los había matado el anticristo, pero que hizo el Señor Jesucristo en su segunda venida. Él los resucita y ahora están con Él, con un cuerpo transformado. Y dice que tienen el sello de Dios en sus frentes. Por eso es que cuando nosotros hablamos que tenemos el sello de Dios, porque dice que tenían el nombre de Jesús y el nombre del Padre Celestial allí. Por eso cuando yo predico y me atrevo a decir que nosotros tenemos el sello de Dios, que el Espíritu Santo nos ha puesto, me atrevo a decir que quiere decir propiedad de Jesús de Nazaret. Que tú y yo somos propiedad de Dios, que el diablo y los demonios no nos pueden tocar, porque estamos cegados por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora, ¿qué cosa dice, hermano? En ese trono que acabamos de leer, que dice que el Señor pone su trono y toda su iglesia, ahora en ese escenario tan lindo
donde está el Señor. ¿Qué cosa dice? Lo leemos otra vez. El 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, así como sonido de un gran trueno. Y una voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Esto vale la pena que profundícenos este tema. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Desde ya le digo, estos 24 ancianos, en la iglesia. Entonces, la iglesia viene con Cristo por segunda vez y están sentados con el Señor Jesucristo. La iglesia está sentada allí con él, 144,000, y el Señor está de pie recibiendo la adoración. ¿Sabe cuándo el Señor se pone de pie, hermanos? Dice la Biblia que estimada es ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y la Biblia dice que cuando mataban a Esteban, dice que él vio los cielos abiertos y de pie al lado del Padre, el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Honroso es la muerte y estimada ante los ojos de Dios. En otras palabras, el Señor sabe que está enfrente de 144,000 que dieron su vida por la palabra, dieron su vida por el Evangelio. No les importó muertos sacrificados como el diablo los haya querido, decapitado, degollado. Ellos prefirieron morir como todos héroes valientes, pero con el nombre de Cristo en alto. Y el trono, ¿para qué es el trono? No es para sentarse. Pero estimada es ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oiga bien, y los 4 seres vivientes que representan las 4 jerarquías angelicales de Dios: ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Y ese cántico tan bello, tan hermoso, tan precioso. Y los 24 ancianos que la iglesia. Por eso yo le dije, dígale que está a su lado, ni a la izquierda ni a la derecha, porque es el juicio de las naciones que lo vayan. Y le va a decir: por cuanto tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestí. Y le van a decir: Señor, nunca te vimos desnudo. Pero él le dirá: por cuanto le hiciste esto de mis pequeños, aquí al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Desde el año 70 de nuestra era, el pueblo de Dios nunca tuvo país hasta el año 1948, el 14 de mayo, que se le reconoció y se le dio esa tierra, el desierto, donde no se sembraba, no se podían hacer nada. Allí, amados hermanos, se lo dieron en ese año. En el año 1967, lo que se conoce como la guerra de los 6 días, Israel, cuando vinieron a pelear esas 3 naciones para destruirlo, Dios les dio la victoria, gloria al Señor. Y el pueblo de Dios entró hasta Jerusalén y tomó posición en Jerusalén hasta el día de hoy. ¿Qué dice la Biblia? En la segunda venida Cristo pone eso, hermano. Primeramente, gloria al Señor, esa escena hermosísima, preciosísima, que dice el profeta Zacarías, que cuando está de pie, dice la Biblia, y mirarán sus manos y le preguntarán: ¿y esas heridas que tienes en tus manos, qué son? Él le dirá: estas heridas me las hicieron en la casa de mis amigos, aquí me las hicieron. Entonces dice el apóstol Pablo:
En el capítulo 11 de Romanos, verso 26, entonces todo Israel caerá de rodillas. Todo Israel lo va a aceptar como Señor y Salvador y Mesías, y todo Israel será salvo para la gloria de Dios. A ese Cristo que rechazaron, que no lo querían, que no era el Mesías, decía, se darán cuenta que es el que crucificaron hace 2000 años, y todos lo recibirán. Y entonces dice la Biblia que el Señor, hermano, hoy cuando estudiamos esto, serán cosas hermosas. Entonces dice que muchos lamentarán, tribus, lenguas, todos. Ahí es donde dice la Biblia que todos los que quedaron, hermanos, los salvitos, todo el remanente de Dios. Dice la Biblia que cuando el Señor está en su trono, dice la palabra del Señor, capítulo 24 de Mateo, allá en los versos 30, 31. Dice que entonces todos los ángeles traerán de todos los ángulos de la tierra a todos los judíos que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, y serán una nación santa, serán un pueblo santo. Y entonces, hermano, ahí es donde comenzará, porque ya el anticristo, dice la Biblia, ya fue lanzado al lago de fuego, y el diablo y los demonios ya fueron atados en el abismo. Allí ya no hay demonios, ya no hay nada. Allí comienza lo que es el reinado de Cristo Jesús por 1000 años. Ahí eso dice la Biblia, que el Señor gobernará y la iglesia. Y esos 144,000 y esas multitud, que es en el segundo turno que el Señor los resucita también. Y también dice la Biblia, para terminar, Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Acuérdense que esos tronos, dijo el Señor, ustedes que habéis permanecido conmigo, yo os asigno un reino para que se sienten conmigo en mi trono. La palabra ahí trono es en otra silla especial para que su iglesia se sienta. ¿Para qué? Para juzgar. Pablo dijo en el capítulo 6 de 1 Corintios, hermanos, ustedes van juzgando tonterías, cosas tan pequeñas. Nosotros vamos a juzgar aún hasta los ángeles caídos. Dios nos va a dar el privilegio de juzgar al mundo entero. Y repito, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todos los que fueron decapitados, esta multitud, millones que fueron asesinados por causa de Cristo, que tenían el sello en sus frentes. Dice la Biblia que Él miró las almas de los decapitados, y dice que más, hermanos, vivieron, quiere decir resucitaron en su segunda venida. Cristo los resucita, y también se unirán a reinar junto con la iglesia. Tendrán un cuerpo glorificado. Lo único que ellos se perdieron, que la iglesia no se perdió, toda esta multitud de la cual dicen los testigos de Jehová que son ellos,
Porque los 144,000 es un pequeño rebaño de ellos que se va al cielo, y que la otra multitud son ellos, que no puede ser otra gente si no es testigo bautizado, no puede ser. No se olvídese de gente que no. Por que quede claro, esta es toda la gente que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Yo una vez lo dije y me atrevo a decir esto, que en la gran tribulación, cuando Cristo se haya llevado a su iglesia, los testigos de Jehová que tanto rechazan del arrebatamiento sabrán que lo que predicamos es verdad. Y uno que hoy cuenta con más de 8 millones de testigos de Jehová en el mundo entero, uno de los grupos que aceptará a Jesús como Señor y Salvador serán los testigos de Jehová. Oiga bien, y de ahí multitud de gente va a aceptar. El anticristo los va a matar, lo va a decapitar, lo va a desaparecer. Pero Cristo dijo: no tengas miedo, no temas, porque puedes matar tu cuerpo, pero tu alma no la puedes matar. Y dice la Biblia que el Señor los resucita para reinar con Cristo 1000 años. O sea, se acaba la gran tribulación y entonces comienza el milenio. Entonces Cristo personalmente comienza a reinar a todo el mundo desde Jerusalén. Y la iglesia será el gobierno teocrático del Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia que todo el que es fiel, Dios le dará el privilegio de gobernar 10 ciudades, 5 ciudades, 2 ciudades. ¿Han leído lo que dice la Biblia? Pero los infieles no le va a confiar ni un huevo siquiera, menos la gallina. Pregúntele a que está a su lado: ¿eres fiel o eres infiel? Yo creo que el Señor va a ser como el pastor Flores una vez vino a predicar hace tiempo, y ya ve que trae sus discos allí, su testimonio, y iba a ir al baño y le dijo a un hermano: hermano, venga. ¿Dónde está el baño? Ahí está. Deténgame el portafolio. Y ya iba a entrar al baño y regresó. Dijo: hermano, ¿te hago una pregunta? Dijo: sí, pastor. ¿Tú diezmas? Dijo: no, pastor. Le arrebató el portafolio. Dijo: si le robas a Dios, que no me robes a mí. Se lo quitó. Pregúntele a que está a su lado. No le diga que si diezma, dígale: ¿tú eres fiel o eres infiel? Oiga bien, quedó claro. La iglesia, ¿dónde estará en la gran tribulación? En el cielo. Los 144,000 son de las tribus de Israel, que serán sellados en la gran tribulación, serán los predicadores, y la gran multitud de salvados serán los que van a recibir a Jesús como Señor y Salvador en la gran tribulación. Pero usted me dirá: pastor, pero usted mencionó, dice, bienaventurados los que son invitados a las bodas. Es un tema bien profundo, bien profundo. En primer lugar, porque Israel pelea. Ellos dicen que ellos son esposas, pero la Biblia dice que Dios se divorció de él. ¿Dice la Biblia, sí o no? Pero como Dios es amor, dice la Biblia, amados hermanos, Dios se divorció. Porque si Dios estuviera casado con Israel, ¿cómo pudiera casarse con la iglesia? Cuando una persona está casada y se vuelve a casar sin estar divorciado, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Ay, Señor, no estaré pisando callos, porque muchos se vienen de México, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, y se vienen y acá se hallan por ahí, uno le pegan el diente y le dice: soltero, solterito y virgen, y allá con una esposa y 7 cipotes allá.
casados allá y aquí vienen solteritos sin compromiso. Oiga bien, y se vuelven a casar aquí. ¿Cómo se llama eso? Lo mismo, ¿no? Bigamia, ¿no? ¿Ustedes creen que Cristo Jesús, si estuviera casado con Israel, si pudiera casar con la iglesia? No. Pero mejor lo vemos. Yo ya lo compartí ese tema aquí, pero yo sé que ustedes se lo saben. Pero como Dios me ha enseñado que sea misericordioso, yo se lo voy a compartir otra vez. Ese tema yo se le puedo probar con la Biblia, que el Señor se tuvo que divorciar de Israel. Pero como Dios no odia, no es como esos que se divorcian, que odian a su mujer, la que fue su mujer, perdón, que odian a la que fue su marido. Dios no. Dios le pasa el sustento. Ustedes saben que hay jueces que cuando alguien se divorcia, le exigen: ¿cuánto tiempo estuviste con tu mujer? 40 años. O le vas a pasar el soporte. Te voy a dar el divorcio, pero le vas a pasar el soporte a esta mujer por esos 40 años que te estuvo sirviendo. ¿Ustedes han oído eso? Yo conozco gente y así se la han hecho. Oiga bien, pero mi Señor no necesita de eso. El Señor, Él es amor. Él no la odia, Él no odia. Al contrario, Él se acuerda que hizo un pacto con Abraham, Isaac, Jacob, con David y con todo el pueblo de Dios. Y les prometió, le dijo a Abraham: salte de tu tierra. Vamos, lo dejo para después. ¿Sí? Porque ya ahorita es tarde, ustedes tienen hambre y tienen que irse a comer. Pónganse de pie. Cuando usted mire a los testigos de Jehová, dígale: no me interesa ser uno de los 144,000, porque yo soy un elegido. Soy parte de la iglesia de Cristo, que Cristo viene a la novia. La iglesia que le está esperando, la iglesia redimida, entre todo el mundo, entre todo el mundo. Porque los 144,000 van a ser exclusivamente del pueblo de Israel. Dios escogió a Israel entre todo el mundo, y eso se nos saca como primicias entre todos los judíos. Pero ya la gran multitud, como Dios es misericordioso, y toda esa gente idólatra, borracha, drogadicta, ladrona, asesina, que no quiso aceptar a Cristo y no se fue en el rapto, Dios le dará una oportunidad. Yo ya le expliqué que los cristianos tibios y sancochados con Biblia no tendrán oportunidad, porque están pisoteando la sangre de Cristo y haciendo afrenta al Espíritu de gracia, de la salvación. Usted que es salvo, pero que no le importa lo que dice Pablo en el Filipenses 2:12, que cuidemos nuestra salvación con temor y temor. Se le ha olvidado que dice Hebreos 10:26 que ya no quiera otro sacrificio más por el pecado de nosotros. Ya no. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque me has permitido hablar, predicar, enseñar a toda esta vasta gente que nos escucha a través del internet, todo el pueblo que está reunido aquí, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra no la dejemos caer a tierra, que tu iglesia se goce, porque en la gran tribulación nosotros estaremos gozando allá en el tercer cielo, mirando tu rostro hermoso, adorándote, exaltándote, recibiendo galardones, premios, coronas, mirándote, Señor, casándonos contigo. Nos iremos a la mesa, a la recepción, y después a los 7 años venimos contigo, Señor. Tú vienes como un guerrero en un caballo blanco. Así quería verte, así te van a ver, Señor mi Dios. Y tú destruirás a todos los misiles y a todo el armamento, que todo está preparado en esa fecha para destruirte a ti, Señor.
Y tu iglesia viene en caballos blancos contigo, en esos corceles hermosos. Oh, gracias, Señor, porque nos escogiste. Gracias porque nos has elegido para ser tu amada, tu novia, tu iglesia. Ayúdanos a ser de fiel, Dios, y a terminar la carrera con gozo, con alegría. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Denle un aplauso a Cristo. Dios bendiga a los hermanos que nos han visto por internet. Mañana nos puede sintonizar a las 10 de la mañana. Comenzamos con la ayuda del Señor. Un abrazo y que el Señor les bendiga a todos. Un aplauso fuerte a Cristo.